todas y a todos y muchas gracias por acudir a este coloquio. Tengo que decir que siempre que me toca en algún acto hablar después de Luis, me dan ganas de decir, ya está todo dicho, y además yo tengo que agradecerlo y invitaros a algo, porque es siempre un privilegio y un lujo que él explique todo lo que explica y todo lo que desde hace años uno aprende a su lado, como ya ha dicho Monse antes, ¿no? Quiero agradecer también a Monse y a Arantxa la invitación. Es curioso que cuando me llamó Luis y hablabais de convocar este acto, claro, estábamos viviendo una situación política que en los ánimos era completamente diferente, seguro a la que estamos viviendo hoy la mayoría de nosotras y nosotros, ¿no? Pero esto es un síntoma de estos tiempos líquidos, que decía Bauman, estos tiempos veloces, en los que en 4 días cambian las cosas. Es decir, hoy es lunes y Rajoy se fue el martes pasado. Es que nos parece que fue hace 6 meses, pero un año, pero no, es que fue el martes pasado. Y como avanzaba Luis, es verdad que en estos tiempos veloces yo creo que a veces cuesta administrar el fondo de las cosas que nos pasan, ¿no? Y de los acontecimientos políticos. A mí me preocupó en esos primeros días que la fuerza de mensaje, la habilidad, la simplicidad con la que la derecha maneja la comunicación, enseguida se instalara lo que se pretendía, que era que esa moción de censura la ganaba una suma de actores absolutamente ilegítimos, traicioneros, que habían encontrado un método casi ilegal para echar a alguien de la Moncloa. Y no, yo creo que es obvio que a Rajoy lo echa la democracia y lo echan los instrumentos democráticos que en un momento determinado se han puesto en marcha. Y que efectivamente venimos de un tiempo en el que se perdió una oportunidad en el espacio progresista para haber dado ese paso hace 2 años y medio, ¿no? Es cierto, yo creo que es cierto y que no creo que nadie lo niegue a estas alturas, que cuando Pedro Sánchez presenta la moción de censura, yo creo que él mismo no cree que vaya a salir. Y que por el camino pasan cosas también en muy poco espacio de tiempo, en unos días, ¿no? Y creo que es justo decir también que hay un momento en el que hace un movimiento que creo que es clave en este proceso, Pablo Iglesias, y lanza un mensaje en mitad de esa semana que dice: si esto no sale, yo ya he hablado con Rivera y pondremos en marcha otra moción para convocar elecciones. Y eso a mí me consta que es clave para que la parte del PNV que se resistía a dar el apoyo a la moción de censura, de repente diga: oye, cuidado, que esto puede ir al final por otro lado y no nos conviene, porque es verdad que a ninguno de los que están ahora mismo en ese escenario, salvo a Ciudadanos en su momento, no sé si a día de hoy pasaría igual, ¿no? Pero era el único interesado en que hubiera elecciones inmediatas. Bueno, lo digo porque vivimos estos tiempos en los que hay cosas, hay movimientos que se ponen en marcha y que finalmente pueden tener una trascendencia que nadie espera, ni siquiera los propios protagonistas, ¿no? Entonces, respecto a cuando se programó este acto, a lo que estamos viviendo hoy, y como creo que además las cuestiones de fondo de los tiempos que vivimos ya las ha explicado muy bien Luis, yo voy a procurar centrarme en cómo veo ese escenario político en la izquierda y en este país. Yo creo que vivimos un tiempo de oportunidad, es decir, después de haber estado unos años en el, no sé si llamarlo desencanto, sino en esa especie de desmotivación del espacio progresista, de pesimismo que parecía ya casi antropológico, ¿no? Y que han aprovechado muy bien las fuerzas conservadoras, las viejas y las nuevas. Creo que sí, que esto que estamos viviendo estos días abre un escenario de oportunidad. A mí me parece, como dice Luis, que aunque reconozco que me sorprendieron algunos de los nombres elegidos, pero me parece que es hábil en conjunto, bueno, pues la composición que
que ha hecho Pedro Sánchez de gobierno, fundamentalmente por una cosa, porque desmonta también los principales argumentos que tenía previsto utilizar la derecha para deslegitimar ese gobierno, ¿no? Bueno, pues era ese argumento de que era ilegítimo, de que era un gobierno Frankenstein, en expresión de Rubalcaba que luego ha utilizado todo el mundo. Pero hay que decir que esa composición de gobierno, que no tiene el menor guiño de complicidad hacia la izquierda, ni tampoco hacia el independentismo, por un lado desmonta esa argumentación de las derechas y por otro lado, yo creo que hay que decir que está visibilizándose un intento de competir por el centro, de competir con Ciudadanos, ¿no? Y eso es verdad, como ya se ha dicho aquí, que yo creo que abre un escenario también de oportunidad a la izquierda del PSOE. Y que a mí me parece que le puede dar a ese espacio una mayor solidez y unas mayores posibilidades de las que tenía hasta hace 4 días, ¿no? Yo creo que refuerza, por ejemplo, el discurso que planteaba en su día Íñigo Errejón, que lo denominaba aquello de competición virtuosa o colaboración competitiva entre el PSOE y Podemos, Izquierda Unida, Unidos Podemos. Creo que refuerza esas posibilidades y, en todo caso, lo que inmediatamente ha conseguido es trasladar todo el foco a la división en las derechas, cuando llevábamos años enredados permanentemente en la división de la izquierda. Y esto no es poco, sobre todo cuando nadie lo esperaba, cuando no había utensilios, digamos, para provocar eso, teniendo en cuenta además pues lo que es la falta de instrumentos de comunicación, de medios, de voces que consigan desmontar esa batería absolutamente poderosa que tienen las fuerzas conservadoras a la hora de instalar discursos, mensajes, etcétera, ¿no? ¿Tiene riesgos? Yo creo que sí, que es evidente que hay riesgos por el camino, ¿no? Yo creo que hay un riesgo de que finalmente se perciba más marketing que proyecto y principios, y un proyecto, un modelo de país. Creo que subyace también en algunos círculos, no sé todavía con qué fuerza pueden defenderlo, pero subyace la tentación permanente de recuperar el bipartidismo. Y si, como vivimos esos tiempos veloces, pues de la misma manera que durante los últimos meses a Ciudadanos se le ha llevado en volandas demoscópicas casi a la victoria garantizada, bueno, del mismo modo puede ocurrir que alguien acierte por obligación, ¿eh? Es decir, yo insisto que lo de que el PP haya salido de la Moncloa ha sido forzado y porque había una obligación democrática de hacer lo que se ha hecho. Luego ya además las circunstancias han permitido que salieran. Pero también puede ocurrir que una renovación en ese ámbito, y dependiendo de cómo lo perciban los poderes económicos, financieros, etcétera, lleve a una difuminación, por decirlo así, de Ciudadanos y que volvamos a un modelo bipartidista, o bien, no digo ya del PP, sino del propio Ciudadanos, o de la alianza que pudiera surgir entre ellos, ¿no? Pero a mí me gustaría destacar un aspecto que yo creo que se resalta menos, ¿no? Estaría bien que valoráramos que lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario de lo que deseaban los poderes económicos, financieros y mediáticos que ocurriera durante las últimas semanas. Hemos estado leyendo todos artículos, editoriales, en todas las grandes cabeceras del kiosco, desde El País hasta La Razón, que durante todos esos días exigían que se convocaran elecciones. Y en último caso, que dimitiera Rajoy y diera paso a otro candidato del Partido Popular. No que triunfara la moción de censura, en ningún caso. Todos los grandes medios lo que defendían es que eso era un experimento que no se podía aceptar. Entramos inmediatamente, además, de nuevo, como tantas veces, en el discurso del shock, en el discurso del miedo. La economía se iba a ir al garete, las bolsas se iban a estrellar, la prima de riesgo se iba a disparar. Aprovecharon incluso que en esos días estaba subiendo la prima de riesgo por Italia, no por lo que pasaba aquí, y cayeron en varios días las bolsas por lo de Italia, no por lo que pasaba aquí, pero como siempre se distorsionó todo eso, porque tienen los instrumentos para distorsionar esa realidad.
Bueno, a mí me parece interesante destacar que una vez más, no es la primera, ha salido lo que no querían ni los grandes medios ni los grandes poderes económico-financieros. Luego podemos discutir durante horas si esto es la oportunidad mejor que podemos tener en la vida, si ha sido una concatenación de casualidades, lo que sea. Pero lo que no se puede discutir es que ha sido lo que no querían todos esos poderes. Y eso es importante que se valore, porque creo que reivindica, bueno, pues una fuerza de la sociedad civil, de los guerrilleros en defensa de lo que se ha conseguido durante décadas y se iba desmontando, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que, aparte de esa estupenda, además, crítica que hace Pacho Sánchez Cuenca en ese libro que ha citado Luis, de la superioridad moral de la izquierda y de la forma en la que se nos vuelve en contra, yo creo que también tenemos una especie de complejo de inferioridad en la izquierda a la hora de valorar no lo moral, sino lo que aprovecha siempre la derecha, que se instala como la que sí puede gestionar perfectamente los recursos, administrar, hacer políticas económicas, etcétera, etcétera, garantizar el futuro de todos, ¿no? Pues ese complejo de inferioridad, yo creo que ya ha habido varias oportunidades en los últimos años en los que se ha demostrado que esas cuentas que hacen en los despachos de distintos poderes luego no les salen. Cuando la sociedad reacciona y actúa, pues no le sale siempre tan redonda, ¿no? Y me parece que eso es importante decirlo. Ocurrió, por ejemplo, con el propio regreso de Pedro Sánchez al liderazgo del PSOE, porque es verdad que del mismo modo que antes, yo creo que hasta la entrevista que dio aquel 30 de octubre a Jordi Évole, pues Pedro Sánchez no dijo la verdad de todo lo que había pasado en el 2016. El análisis de por qué no se pudo, y es verdad que yo creo que las responsabilidades y las culpas están repartidas, y si se analiza lo que ha pasado en Podemos y lo que ha pasado en el PSOE, yo creo que en aquel momento las culpas fueron repartidas. Y todos lo saben, además, ¿no? Pero bueno, aquel 30 de octubre yo creo que Pedro Sánchez con Jordi Évole sí tuvo un ataque de